Amigos, sean todos bienvenidos a un episodio más, nuestro episodio número 17 de Dialéctica Podcast. Si tú aún no nos sigues en las redes sociales, ahí suscríbete a YouTube, dale like a todos los likes que se suben dentro de la semana. Y pues prepárate, sé bienvenido, prepara tu café, prepara tu tiempo para escuchar este podcast y esperamos que sea de gran bendición y de gran ayuda. Hoy tenemos un invitado muy especial, así que no te lo pierdas y vamos a darle. Muy bien, amigos, pues ahí estamos de regreso. Gracias, amigo Chris Carrión, por esa hermosa introducción que se grabó a la primera. No lo hago como tú, pero me esforcé. Eres un crack. Oye, repitiendo lo de la grabación pasada. Muy bien, bueno, pues amigos, como cada semana estamos muy contentos de saludarle y en la mesa me acompañan grandes amigos, grandes personas para mi vida y para la vida de seguramente cada uno de ustedes. Y el día de hoy comenzamos con Arthur Delgado. Amigo, ¿cómo estás? Hola amigos, qué gusto me da poder hacer un nuevo episodio con ustedes. Así que listos para darle con todo a este episodio. Very good, amigo. Oye, ¿cómo te fue con el café después de aquel día? ¿Todo bien? ¿Tu vida siguió normal? Mira, realmente conversando con nuestro querido amigo Uriel, que seguramente nos está escuchando. Eso espero. Realmente era muy poco café. Ok. O sea, era la mitad de un expreso, creo que se llama. Bueno, pero déjame decirte que el expreso es la El pulpa extracto, del café. sí, Puede ser muy poquito, pero... Sí, o sea, sí, claro. Le digo, es que platicamos súper bien. O sea, me dijo, le voy a echar la mitad. No te juzgo porque no te gusta el café. O sea, al contrario, o sea, a mí tampoco me gustaba. Debería juzgarte. Sí te dijo, de hecho creo que tienes un problema psicológico, sí, pero sí, no te juzgo. Me quedé 3 horas más ahí en consejería con él, pero en terapia me echó la mitad, le echó leche entera, leche normal, y le echó algo ahí especial de chocolate. Entonces, y una de stevia. Entonces, realmente... Vamos bien. Sí, Ya, realmente fue muy bueno. Vamos bien. Es de Ya lo la mejor ves. que he tomado, que es café, pero... Alguien me dijo que este domingo predicaste como nunca en tu vida. Yo creo que es consecuencia ¿Sí? de que empezaste a tomar café. ¿Y que no le tocó predicar? ¿Sí te tocó predicar el domingo? No. Pues pero los avisos creo que los di bien. Sí. Ok. Para dar Hubo avisos fuego, en la congle hubo tiene que fire. ser... No, para dar avisos es... De hecho, no así está fácil. empiezan. De ahí salen los Sí, pequeños. allá hay milagros, o sea, dan los avisos y hay milagros, Sí. sanidades y todo. Pero bueno. ¿De dónde crees que salió Ángel? Por Cuevas? Ramasaya. Amigo Luis Serna, ¿cómo estás? Bien, amigos, bien aquí, dándole ya, Dopadón. sintiendo los efectos del medicamento en mi cuerpo, pero bien, muy contento de tener aquí al buen José Antonio Hernández Castillo con nosotros, alias El Chino. Yeah, muy bien. sí, Ahorita vamos con él. Enfermera, por favor, con cuidado, trátenos bien a Luis. Está canalizado mientras grabamos esto. Amigo Chris Carrión, ¿cómo estás, bro? ¿Qué onda, amigos? Bien contento de estar aquí y pues grabar otro episodio más. Hoy no traes tu gorra. Hoy no traigo mi gorro y vengo peinado. Mucha gel, por cierto. Si usted quiere que grabemos todos los episodios en video, si este episodio llega a 500 views en YouTube, todos los episodios los grabamos en video. Así. Ay, mamá. Amigo José Antonio Hernández Castillo, entre comillas, el chino. ¿Cómo estás? Hola, amigo. Muy bien, amigos. Bro. Un saludo aquí a todos. Los quiero con el alma. Muchas gracias Qué por chido. invitarme a su espacio, A su podcast. a su podcast. Puedes amarnos de corazón también. Con el alma. Es más fluctuante, pero igual. Wow. No, los quiero, los estimo, los amo y pues gracias por invitarme. Yo, la verdad es que esta es como ponerle micrófonos nada más a una Sí. de nuestras conversaciones A una plática rutinarias. La neta, sí. Yeah. Y está muy chido. Muchas gracias por la presentación. Amigo obrero intercultural de nuestra iglesia en las Bahamas. No, perdón, en Costa Rica. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo te ha ido por allá? Muy bien, pues sí, tengo gracias a Dios, la dicha, la oportunidad de poder servir de esta manera, de poder trabajar en esto, en el país de Costa Rica. La bella tiquicia le llaman. Un saludo a mis amigos ticos. Pura vida. Pura vida, mae. La bella tiquicia, sí, cumplí 3 años en el mes que pasó. No marches, brother. En febrero, allá, pero yo trabajo en
en el centro-sur del país, una región que se conoce, si no me equivoco, como el Atlántico. Queda muy cerca del Océano Atlántico. Imagínate que tú puedes ir del Océano Atlántico al Océano Pacífico en 3 horas. Wow. Imagínate, en la mañana estar desayunando en el Caribe y en la noche o en la tarde estar echando en el Océano Pacífico. Eso está loquísimo. ¿Es barato hacerlo? Claro, pues es que en un carro, hermano, 4 horas, brother. De aquí a Aguascalientes. Aquí a Guadalajara. Aquí a Guadalajara, hermano. Oye, hermano, en resumidas cuentas, ¿qué hace un obrero intercultural? Muchas cosas. En mi caso, lo mismo que hacía aquí. Es decir, tratar como de amar a Dios, ¿verdad? De compartir del Evangelio, ¿verdad? Pero en un contexto distinto, en una cultura distinta, con un lenguaje distinto y con personas distintas. Claro. Entonces, entre otras cosas, tenemos varios proyectos allá. ¿Qué es lo que tradicionalmente, digo, para las personas, porque hay personas cristianas que no nos escuchan o que no están tan familiarizadas con términos cristianos, qué es lo que tradicionalmente se le conoce como un misionero? Exactamente. Ok. Lo que se ha tratado de cambiar mucho el nombre desde hace algunos años, precisamente por lo mismo, porque la palabra misionero, bueno, ya trae un estigma ahí de una etiqueta muy bañada que ya no nos funciona. Antes sí. Ahorita ya no, ahorita es negativo el misionero en muchas partes del mundo. Entonces, ya no es misionero, es un obrero intercultural, pero sí, más o menos lo que hacemos es eso. De hecho, varios términos han cambiado respecto Montón. a las misiones, ¿no? Varias cosas. Eso de intercultural tampoco es muy... Ya no. Muy... Es que se usan con palabrillas como esa, transcultural, intercultural, etc. Sí. La Iglesia Católica lo sigue usando muy cañón lo de... Claro. Sí. De hecho, ellos tienen como misiones, o sea, van y hacen sus jóvenes, es muy conocido que los mandan a hacer misiones a diferentes partes dentro de la ciudad y ellos los nombran misioneros o dentro de México. Los únicos 2 amigos, perdón que te interrumpa, que yo tenía allá eran 2 curas. Wow. Que eran mis compas, son mis compas machín, brother. Y ellos están allá de misiones también. Ellos están allá de misiones, como a 2 horas de donde yo vivo, ellos estaban. Entonces cuando yo he hecho varios proyectos allá, los he invitado y ellos han ido y le hemos dado muy chido. Oye, ¿y qué tal la relación? Muy chida, increíble. Increíble, es más, les voy a pasar este podcast a ellos. Un saludo Uriel se llama. para... ¿Curas? Uriel, sí, claro. Uriel, ¿y qué edad tienen? Uriel tendrá sus 34 años. Ok. Joven. Sí. Joven. Y le duele la cabeza y le da... Sí, ya tenemos achaques de esos. Fíjate que eso que mencionas le va a hacer ruido a algunas personas, ¿eh? Sí. Hace ruido a algunas personas. Y yo tengo que ser algunos 5 o 6 meses adquiriendo algo de literatura o de libros escritos por frailes franciscanos. Yo me resistía mucho porque era como esa burbujita de decir, no, rechazar, ¿no? Como que no puede convivir una cosa con la otra. Y adquirí un par de libros de algunos de ellos y la verdad, muy buenos. ¿eh? Sí. O sea, digo, hay que tener un filtro de algunas cosas. Claro. Sí. Pero la verdad, muy, muy buenos. Como un comentario que recibí mucho fuera fue cuando hablé del agua bendita, de cómo bueno, con todo respeto, cómo ellos llevan a cabo el ritual para bendecir el agua y que se convierta en agua bendita. Muchas personas fuera de podcast me comentaban que se les hizo muy curioso. También no pensaban que fuera... ¿cómo están? Que fuera tan sencillo el asunto. ¿Escuchaste ese episodio? No. ¿Cuántos episodios has escuchado de Dialéctica Podcast? ¿Sabías que existía este podcast? Por supuesto, por supuesto. Muy bien, bueno, pues vamos a darle, amigos, ya para que Cris Carrión me haya hecho señas de que aterrice, quiere decir que ya algo no está bien. Propósito y llamado en la vida es el tema que pondremos sobre la mesa y a lo largo de este episodio Chino nos va a ir contando un poquito acerca de las decisiones que vino a tomar. Digo, no es sencillo para poder llevar a cabo este llamado que el Señor le había dado y queremos escarbar un poquito, pero ¿les ha tocado conocer a personas que se hacen o en algún momento de sus vidas ustedes se hicieron la pregunta de ¿para qué estoy vivo? O sea, ¿para qué estoy vivo? ¿Para qué estoy acá en la tierra? ¿Les llegó a venir ese dilema? Esa pregunta ha atacado al corazón del hombre a lo largo de la historia. No es una pregunta moderna. Digo, filósofos griegos, un montón de pensadores a lo largo de la historia
se han topado con esa pregunta. Hay libros y filosofías que giran alrededor de esa pregunta, ¿no? Porque yo creo que es una pregunta que está en el corazón del hombre, puesta por Dios. Ok. Y es como un detonante, una chispa que va a iniciar al hombre en el camino de la búsqueda de Dios. Y ha estado en el hombre desde sus inicios, y hay un montón de personas que se han preguntado esto. Ahora, creo que hay una edad, hay diferentes temporadas en la vida de las personas donde esta pregunta tiene más peso. A los 14 años no te preguntas, no te preguntas No, eso. bueno, depende del intelecto. Claro. No sé si el intelecto, pero... No digo que nadie, pero difícilmente a los 13, 14 años te hagas esa pregunta. O podría ser cultural. Porque en algunos países sí, en China, por ejemplo, que están acostumbrados a empezar procesos de vida más tempranos que nosotros, o aquí en México, cuando, por ejemplo, alguien va a entrar a la universidad, ¡pam! Sí, definitivamente la impronta cultural va a tener mucho Sí. que ver con eso, pero sí hay como edades en nuestra cultura donde sí un poquito más, ¿verdad? Por ejemplo, pues no sé, ya después de los 20, 30 años es cuando mejor te empiezas a preguntar un poquito más fuerte, ¿no? No sé ustedes qué piensen de esto. Tengo una amiga, saludos a Melissa Nayeli, que ayer estuviste con ella. Me contó este ejemplo. En el Salmo 139:16, el rey David está orando y dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Entonces, en algún lugar ella había escuchado, creo que en una prédica, que esto hablaba de un posible encuentro en el vientre de nuestras madres con Dios, y que esto producía dentro de nosotros un éxtasis, una emoción, un impacto tan grande que al salir del vientre de nuestra madre queremos buscar una vez más sentir aquello que sentimos cuando estábamos en el vientre de nuestra mamá. Y entonces, por esta razón es que el ser humano, eso me lo contaba ella, lo escuchó en alguna prédica, no sé, seguramente es algo conocido. A lo largo de la vida del ser humano, él trata de estar buscando algo que le haga sentir similar a aquel momento en el cual tuvo un encuentro con Dios. ¿Qué opinan de esto? ¿Es válido? ¿Está medio fumadón? No, sí, totalmente cierto. O sea, Ahora, ¿crees que eso sea algo, creen que esto sea algo general o que sea algo que únicamente le pasó al rey David o algo que él se vio motivado a escribir? ¿Qué piensan? Es general, hermano, y si me dejas, ya que se presta esto a compartir un poco, tiene su nombre, más tarde podremos decirlo para no centrarnos en eso, pero tiene su nombre en la teología y se da en todas las culturas. Si tú ves y estudias, y hay estudios que lo demuestran, te los puedo pasar, que etnias o grupos étnicos o tribus, o como las conozcamos, en todo el mundo que nunca han tenido un contacto con algo que tenga que ver con Dios, tienen un concepto o tienen conceptos como Dios, el infierno, el cielo, todo ese tipo de cosas, propósito, moral, todo ese tipo. Entonces, yo creo, porque se ha visto y se sabe que es parte del hueco, como dicen también, que tenemos un hueco con la forma de Dios adentro. Sí. Entonces, eso de alguna manera se expresa o se expresa, podríamos decirlo, o sale o quiere salir, digamos, durante el tiempo, durante la historia y en todas las culturas. Sí, ¿no? Y es esta búsqueda del propósito, búsqueda de algo interno que únicamente va a ser llenado con Dios. Ahora, yo siempre me he puesto a pensar esto. Imagínense la vida de una persona que humanamente lo tiene todo, que está bien posicionada financieramente, que tiene una buena familia, que tiene una profesión buena, que le está yendo bien, que es exitoso. ¿Es verdad que dentro de él hay un hueco que no se ha llenado? ¿O es un rollo que los cristianos nos imaginamos o un método de defensa a la hora de compartir nuestra fe? Dialéctica pura. ¿Qué piensan? A lo mejor saliéndonos un poquito del contexto bíblico, existe
sin duda en cada pueblo, en cada país, la gente busca adorar algo, ¿no? Sea lo que adoren, ¿no? En India adoran una piedra, no sé, en otros lados adoran a un animal, pero todos buscan adorar a ciertas cosas. Ahora, la adoración surge del corazón, de buscar a alguien, ¿no? En quien descansar, en quien confiar su vida, su paz, lo que sea, ¿no? Entonces todos están buscando algo que adorar, y la adoración fue puesta en nuestro corazón para alguien, y ese es Dios, ¿no? Entonces es ese hueco que Sí. está en nuestras vidas, y no creo como usarlo como algo de defensa, porque es algo que es real, ¿no? La gente llega y se encuentra con Dios y dice, esto es lo que buscaba. Mucha gente no lo encuentra porque a lo mejor se fue por otro lado, ¿no? Y cree o piensa que eso va a poder llenar ese vacío. Sí. ¿Qué Sí. piensas, hermano? Sí, yo creo que tiene que ver con un tema que lo hemos tratado mucho. Mucho. La cuestión del alma y el cuerpo, ¿no? El espíritu y el cuerpo. Entonces, Claro. tú puedes trabajar o tener propósitos que alimenten el ego, que alimenten los placeres físicos, ¿verdad? Lo que alimenta el ojo, pero al fin de cuentas el alma necesita también ser nutrida. Y llega un punto de la vida donde tú terminaste carrera, abriste tu empresa, no te falta nada, y te encuentras en un momento donde dices, creo que algo me sigue faltando. Y es como que lo conecto ahorita con el Salmo 19. Lo que grita a Dios, pero sin voz, ¿verdad? Dice el Salmo 19 que todo anuncia a Dios, pero sin palabras. Buenísimo. Y creo que es eso dentro del corazón del hombre. Hay algo que está gritando a Dios por dentro, que lo busques, pero no tiene como esa palabras directas, pero está esa necesidad de conectarte con Dios a través del alma. Entonces, pues bueno, creo que mucha gente puede transcurrir su vida sin creer Necesitar. o necesitar a Dios, ¿no? Y puede pasar toda su vida así, pero definitivamente hacemos oídos sordos también. Yo creo que a veces llegan momentos donde viene esa voz y la apagas, ¿no? O la dejas de escuchar, pero sí, definitivamente está esa necesidad de conectarte con Dios. Buenísimo. Claro. Arthur. Fíjense lo que dice el Salmo 139, independientemente de la religión y de lo que profeses. Pero es un salmo. Es un salmo, claro. Dice, Dios mío, tú me conoces muy bien, sabes todo acerca de mí. O sea, es una realidad. Sí. Creas o no en lo que quieres creer, o sea, hay alguien que nos diseñó, Sí. es Dios, y nos conoce por completo. Dice, ¿sabes cuando me siento y cuando me levanto, cuando esté lejos de ti, me lees los pensamientos? Sabes lo que hago y lo que no hago. No hay nada que no sepas. Todavía no he dicho nada y tú ya sabes qué diré. Me tienes rodeado por completo. Estoy bajo tu control. Yo no alcanzo a comprender tu admirable conocimiento. Queda fuera de mi alcance. Luego dice, jamás podré yo alejarme de tu espíritu o pretender huir de ti. Si pudiera yo subir al cielo, allí te encontraría. Si bajara a lo profundo de la tierra, también allí te encontraría. Si volara yo hacia el este, tu mano derecha me guiaría. Si me quedara a vivir en el oeste, también allí me darías tu ayuda. O sea, está completamente el salmista rodeado de la Sí. presencia de Dios. Y creo que el origen y raíces de nuestra vida están aquí. O sea, eso es Sí. todo lo que tiene que ver con este deseo de propósito. Buenísimo. Ahora, estamos hablando y nos fuimos directos, ¿verdad? Lo primero que nos dijiste y lo primero que hicimos. ¿Qué hice yo? Sí. Estamos hablando un poco acerca y el tema central es propósito. ¿Será que las personas pueden cumplir con un propósito de vida alejado de Dios? Por ejemplo, el construir o el hacer obras de caridad. Hay muchas personas que no conocen de Dios, pero que dicen, de alguna u otra manera, yo sé que este es mi propósito de vida, porque me siento bien al rescatar perritos, al darle alimento a los ancianos, no lo sé. Lo que veo es que creo que Dios pone propósito, y si estamos cerca de Él, se cumple. Hay una diferencia entre un deseo por una experiencia que tuve, ¿no? Hay mucha gente que abre orfanatos porque de niño no estuvieron sus papás. Entonces surge ese deseo basado en una experiencia.
Sí. Entonces, por experiencias, la gente empieza a construir cosas, ¿no? Abre escuelas, no sé, alguien que también un hospital para mujeres que no tienen la posibilidad, porque alguien de su familia o su madre o así tuvo a esta persona, ¿no? Y surge de un deseo, pero no es lo mismo que propósito. Es un deseo a base de una experiencia, pero no es propósito. Creo que todo el propósito va guiado de la mano de Dios, de la mano de Dios. Ahora, ¿Dios lo demerita esta acción? No. Yo creo que no. O sea, gente que lo hace y espero que lo sigan haciendo porque al final de cuentas es necesario. Yo no creo que lo demerite. Yo simplemente, ya que estamos en este rollo, ahora platicábamos, yo creo que hay un camino que fue trazado para que anduviésemos en él. O sea, hay un camino que Dios sí hizo para que nosotros camináramos en ese camino, ¿verdad? Y todo lo que esté alrededor puede ser bueno o malo. Sí. Pero no es el camino, simplemente. Es decir, tú puedes caminar sobre lo que diseñó Dios que hicieras, para que tú anduvieras, o puedes no hacerlo. Claro. Pero no creo que lo demerite, simplemente no es exactamente donde estás Sí. o tienes que estar. Ahora, tiene sus raíces en Dios. El deseo de hacer misericordia, de amar al prójimo y todos estos conceptos en el que la gente vacía sus energías, a lo mejor no lo saben, pero tiene sus raíces en Dios porque es algo a lo que Dios nos ha llamado. Sí, bueno, ahí podríamos entrar en ese tema un poquito fácil de entender, pero a la vez complicado para las mentes que no están como bien conectadas con la cuestión de la salvación y de la persona de Cristo, porque hay personas que hacen obras buenas porque dentro de su interior está el deseo de reconciliarse con Dios, porque saben que hay un propósito y que tienen que hacer algo para agradar a Dios. Quizá no hay una conciencia plena de ello, de decir voy a hacer esto para agradar a Dios, voy a hacer esto para alcanzar el favor de Dios, no lo expresan tal cual, Claro. pero dentro de su interior, su alma y su espíritu les está diciendo, tienes que reconciliarte con Dios, pero al fin de cuentas la ignorancia o el pecado, como quieran verlo, nubla la visión y ahora se tuerce de alguna manera el propósito y se hacen obras buenas tratando de ganarse una posición delante de Dios, si es que lo consideran, o tratando de ganarse un lugar privilegiado en la sociedad, ¿verdad? Pero su raíz está en que la gente busca reconciliarse con Dios, hacer algo bueno para agradar a Dios. Buenísimo. Unos lo entienden, otros no, pero las obras buenas están en el interior de las personas tratando de suplir ese grito dentro de su alma que dice, tienes que hacer algo bueno, tienes que reconciliarte con Dios, tienes que buscar el favor de Dios y se empieza este propósito, ¿verdad? Pero al fin de cuentas un propósito un poquito torcido, ¿verdad? También veo que a veces la presencia de Dios lo representamos como una forma estática, pero más bien la presencia de Dios es como un flujo, es como un fluir, más bien Dios es como un río que fluye. Arthur leí en el Salmo 119. 139 creo que era. Era el... Bueno, ahorita Bueno, lo ok. recuperamos. 139, no. Bueno, ahorita sí Ahorita puedes lo checamos, buscarlo. Dice que no puedes escapar de Dios donde quiera que estés, en lo alto, en lo profundo, en lo ancho, abajo del mar, en lo más alto. ¿Por qué? Porque Dios no está estático, sino más bien es un fluir. Dios está fluyendo siempre, ¿no? Y lo que el ser humano tiene que aprender a subirse al río de Dios y empezar a dejar que Dios fluya a través de tu vida. Sí. Y creo que eso te conecta un poquito con propósito. Sí, bueno, a mí me gusta lo que... Bueno, ¿se puede tener diferencias en este podcast? Buenísimo, de eso se trata. Mientras no nos peleemos. ¿Se puede contradecir. ¿Se puede contradecir a alguien aquí o...? Sí, Tengo que bienvenido. seguir la línea que me diste ahorita. El Ah, papel. broma. A mí me gusta eso porque es polémico y porque yo he estado en ese punto de mi vida varias veces donde digo, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Verdad? O sea, estoy yo cumpliendo ya esto en un contexto pues, desde una perspectiva un poquillo más... ¿Religiosa? Sí. En el buen sentido. En el buen sentido. ¿Estoy cumpliendo o no lo que tengo que hacer? Y uno de los versículos que a mí me ayuda un montón a volver al centro de o estoy cumpliendo algo bueno o estoy haciendo... Porque puedes hacer muchas cosas buenas, pero en este punto ya no es
entre lo bueno y lo malo, acá es entre lo bueno y lo correcto, o lo bueno y lo indicado. Entonces, es Efesios 2:10, que me lo sé de memoria, somos hechura suya, Él nos creó, creación suya, creados para buenas obras, las cuales Él predestinó de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso hace, o a mí me da una seguridad de que hay un camino que Dios trazó específico y único, y que no hay dos, y que no hay cinco. Acá por eso se hace polémico por las distintas teologías o las distintas maneras que cada uno tenga de ver. Pero creo que a veces me ha pasado a mí, y creo que es muy común que pase, dentro y fuera de alguna institución religiosa o no, el hecho de encontrarte haciendo algo bueno, pero que no precisamente sea eso, ese camino, ¿me explico? Es decir, ya en este punto de mi vida yo me pregunto, bueno, ¿sigo caminando en ese camino que, según Efesios 2, Dios predestinó, Dios hizo para que yo caminara sobre él? Entonces, y tiene que ver con lo que decían ahora, el hecho de buscar que el ser humano tiene la necesidad de saciarse con eso. Bueno, sí. No se puede hablar de propósito, o es muy difícil hablar de propósito si uno no, sin meter la fe, en este caso. ¿Por qué? Pues porque no hay, o creemos que no hay un grado de satisfacción mayor que el que Dios da, y mucho de lo que hacemos, o del propósito, o de los propósitos que tenemos, o que vemos que hay en el mundo, tiene que ver con satisfacción. Es decir, por ejemplo, yo conocí a alguien que quería hacer X profesión, y quería tener mucho éxito en esa profesión, quería hacer pero todo eso genera una satisfacción al alma, al intelecto, es decir, a un montón de cosas, lo que decía ahora Luis. Entonces, la satisfacción, uno va caminando en el propósito, se pone metas, objetivos, y los logra porque quiere satisfacción, ¿verdad? Hemos experimentado que cuando llegas a picos altos de satisfacción, está chido, pero cuando no los tienes, pues no está chido. Sí. Entonces, la satisfacción central o mayor, o la plenitud mayor, viene de estar caminando en esto de Efesios 2. Y una frase para terminar. Una brasileña ¿Ya te vas? Me dijo. Sí. ¿Por qué? Para terminar este punto. Llevamos 10 minutos. Una brasileña una vez me dijo, misionera, me dijo, Lima Sasá, estuvo aquí en... Buenísimo. Buenísima. Dice, Dios es el único que tiene la capacidad de satisfacer las grietas más profundas que tenemos. Oh, wow. Es el único que tiene la capacidad. Todo Sí. lo demás es circunstancial. Wow, o sea, creo que eso es buenísimo lo que está comentando. Yo también lo complementaría así, o sea, sencillo. Tú sin Cristo puedes lograr un montón de cosas. O sea, en lo natural, cosas muy buenas. Moralmente, cosas atractivas, o sea, puedes ayudar a mucha gente, pero todo eso es en lo natural. ¿Cuál es la diferencia de alguien que camina en su propósito en Dios? O llevado de la mano de Dios, o con una vida espiritual, verdaderamente, genuinamente, ¿verdad? Bueno, que trae un mensaje en su boca y en su vida, que es un mensaje eterno. Entonces, lo que haces tiene que ver con un propósito eterno. Sí. No únicamente para aquí y ahora. Come on. El vivir o vivir 80, 90, 100 años bien, y sin embargo, o sea, la vida es mucho más allá de aquí y ahora. Lo pega bien machín esto. Imagínate a la joven que está llevando alimento a los hospitales para las personas que están ahí, pero que está llevando el pan material. Sí. El plus sería, añadirle valor al propósito, sería llevar el pan espiritual. El pan de vida eterna. Sí. Que a final de cuentas va a satisfacer al alma, va a permitirle a las personas no solamente ser llenas y completas en este punto material, sino que su espíritu va a estar completo. Claro. Sí. Entonces, Creo que se vuelve limitado, ¿no? Porque podrá tal vez hacer mucho la persona, no sé, un bien social, pero su persona, ¿cómo está? Y Dios completa, ¿no? Cuando estamos bajo la dirección de su propósito, Dios completa todas las áreas, ¿no? Todas las áreas de lo que estamos haciendo, pero también de nuestra persona, de nuestra familia. Hemos visto personas que han hecho cosas increíbles, pero sus familias destruidas,
su vida desequilibrada, y muchas cosas más, ¿no? Entonces se limita a algo que es aquí, que te crea una satisfacción solo en esa parte de tu vida, pero todas las demás partes de tu vida, ¿sí? No hay una plenitud, hay un vacío. Claro. ¿No? Hay algo que no te llena. Sí. Y con Dios es yo creo que esto marca esa diferencia, ¿no? Dios es completo. Dios nos ayuda a llevar una vida equilibrada en el que estamos haciendo algo, un bien para la gente, pero también para nuestro matrimonio, pero también para nuestra vida, pero también para todo lo que somos, ¿no? Dios busca en todo lo que somos. Entonces, a veces a lo mejor personas que hacen muchas cosas buenas dentro del mundo, pero hay cosas que no están bien en su vida. Sí, claro. Y es que, mira, uno cuando está en Cristo entiende que la actividad no es el propósito de su vida. ¿Por qué? Porque puedes estar, o sea, puedes literalmente no estar haciendo nada, puedes estar descansando y aún entiendes que es parte del propósito de Dios. O sea, la Biblia habla del descanso, la Biblia habla de la buena y sana alimentación, la Biblia habla acerca de muchas cosas que no tienen que ver con actividad. La Biblia habla, por ejemplo, acerca de estar en la presencia de Dios, de disfrutar la presencia, de deleitarte en la presencia de Dios. Y eso es a veces simplemente no hacer nada, solo estar oyendo la voz de Dios, o sea, a través de diferentes cosas y de diferente manera, ¿no? Sí, propósito no es activismo. No es estar haciendo cosas, ¿no? Más bien es como subirte a al flujo de la presencia de Dios y lo que Dios está haciendo a lo largo de tu vida y de la historia. Porque mira, Pablo lo dice bien claramente, si no me equivoco, creo que es en 2 Corintios, donde dice que el fuego vendrá a probar. Entonces, puede haber muchas actividades, puede haber muchas cosas que tú puedes estar haciendo en base a tu propósito, pero cuando viene el fuego de Dios, cuando viene Dios a probar tu vida, y si te vas al caso más de la meta, por así decirlo, cuando llegues a la presencia de Dios, tú vas a presentar tu lista de propósitos y de actividades, y el fuego de Dios va a consumir todo eso. Y va a haber gente que va a llegar con un montón de digámosle, maletas de actividades. Y a la hora que viene el fuego de Dios a probar todas las cosas, es decir, a mostrar cuál fue la motivación, por qué lo hiciste, buenísimo, va a quedar una sola maletita, ¿verdad? Hay gente que va a llegar con una sola y que se va a comparar con los que tienen un chorro, pero decir, no, casi no hice nada. Pero lo que hiciste, si lo hiciste dentro del fluir de Dios y tratando de agradar a Dios, ¿verdad? Y glorificar a Dios, eso no va a ser consumido por el fuego, va a ser piedra preciosa, dice el apóstol Pablo, porque lo demás va a ser consumido. Un montón de actividades sin estar en el fluir de Dios, sin querer agradar de Dios, es hojarasca, es hoja seca y va a ser consumido. Y creo que el propósito principal de la Biblia, el que nos enseña, es conocer a Dios, ¿no? Conocer a nuestro Creador. Y Apocalipsis termina así, ¿no? Diciendo, vendrán muchos en mi nombre diciendo, hice esto, hice el otro, hice ta, y Él les dirá, apártate de mí porque no te conozco. Sí. ¿No? Porque tal vez no hemos pasado ese tiempo con el Creador. Y creo que si nosotros vamos direccionados en este propósito central que es conocer a Dios, creo que vamos a ir por buen camino, ¿no? Conocer a Dios nos va a dar como consecuencia hacer muchas cosas a nuestro alrededor. Ahora, no me gustaría demeritar ni que las personas que están haciendo obras de ayuda caritativas se sientan menospreciadas. Lo dijiste buenísimo, hermano. Síganlo haciendo. Pero sí nos gustaría invitarte a que puedas llevar a que cada una de esas obras que están haciendo pasen de ser algo terrenal a ir a lo eterno y que puedan tener un mayor impacto, porque esperamos y deseamos que la principal motivación que hay en tu corazón al hacerlo sea el amor a las personas. Entonces, si hacer eso te llena y quieres demostrar el amor que tienes hacia ellos, lo puedes complementar de una manera full, llevando la palabra de Dios y impregnando eso que estás haciendo de la esencia de Dios. Porque también creo que muchas personas pueden tacharnos hasta de locos, exagerados. Entonces estás diciendo que lo que yo hago no tiene tanto valor. Jesús nos mandó a amar al prójimo, a hacer cosas por el prójimo. Jesús hizo cosas por el prójimo. Si tú estás haciendo algo por ayudar a personas, dices, no sé, muchas cosas, estás haciendo un bien porque es algo que proviene de Dios. Dios es la principal persona que le importa a la humanidad, la principal persona que le importan las personas. Y si tú estás haciendo algo,
Dios yo creo que te está llamando a algo. Sí. Y a lo mejor quiere que lo metas en eso que estás haciendo y te va a cambiar mucho el propósito. Buenísimo. ¿Tienes algo? Sí, bueno, que eso, justamente que eso que dices, que la gente que lo está haciendo, bueno, que lo siga haciendo. Yo estaba viendo un video de Médicos Sin Fronteras, porque a mí me late mucho este rollo de los refugiados, y hay un montón de campamentos de refugio. En el video que estaba viendo es justo del mar Mediterráneo, ¿verdad? Que toda esta gente que se muere en ese mar tratando de llegar a Europa. Y decía, estos brothers están locos. Y entrevistan a uno que es médico, y él dice, es que nosotros hacemos una labor filantrópica. Dice, ¿por qué haces lo que haces? Dice, es que nosotros hacemos una labor filantrópica. Y dije, bueno, filántropo son una mezcla de dos palabras, ¿verdad? Filos y antro, o sea, amor al humano. Sí. Amor al humano. Entonces, está muy chido y es una labor muy chida, y qué dicha que lo sigan haciendo. Rescatan un montón de raza. Estos brothers rescatan un montón de raza y pues nadie lo está haciendo en ese mar. Entonces, está muy chido, pero sigue siendo un asunto que, como dice la Biblia, dice Pablo, búsquenlo de arriba, muchachos, búsquenlo de arriba, porque lo que se ve se va a acabar. Sí. Y lo que no se ve es eterno. Entonces sigue siendo lo que dicen, incompleto o parcialmente bueno. Entonces lo ideal sería eso, que lo tratáramos de ver desde una perspectiva donde no se reduce a cierto en tiempo, a cierto no tiene un límite, sino que tratemos de hacer lo que hacemos con una perspectiva de que no se acabe, de que no se vea. Sí. Fíjate, tú tocas el tema de las cosas que se hacen por amor al hombre, por amor a las personas, ¿no? Y está bien, porque Cristian decía, pues es un mandato de Dios y refleja el carácter de Jesús, porque Jesús es el principal interesado en el bienestar de las personas. Pero creo que, como la Biblia lo dice, el amar al prójimo es resultado de haber encontrado el amor en Dios. O sea, el apóstol Juan lo escribe, ¿no? O sea, si tú dices que amas a Dios, tienes que amar a tus hermanos. Es decir, el resultado de amar a las personas es consecuencia de haber encontrado el amor en Dios. Porque muchas veces el amor se tuerce, y cuando no encontramos el amor en Dios, el amor que decimos tener hacia las personas va teñido de orgullo. Por ejemplo, yo pienso en esto de Médicos Sin Fronteras. Muchas personas hacen cosas buenas para otras personas con la intención de decirle a otros, vean lo que estoy haciendo. Vean que lo hago yo y ustedes no. Ustedes que se dicen religiosos, ustedes que se dicen seguidores de Cristo, no lo hacen. Y nosotros que somos ateos o lo que sea, sí lo hacemos, ¿no? Entonces, ese ya no es amor al prójimo, ese ya no es amor a la otra persona. Es una cuestión de alimentar el ego. Entonces, muchos propósitos, o la mayoría, tienen que ver con amar a otras personas, el amor a otras personas. Sí. Pero no se puede amar a otras personas y hacer cosas buenas por ellas si primero no has entendido lo que es el amor de Dios y lo que Dios ha hecho por ti, para evitar que lo que hagas se vuelva orgulloso, se vuelva egocéntrico y se vuelva una competencia de vean, yo soy el más ayudador de todos, ¿no? Ahora, el estar en un ambiente cristiano evangélico no nos exime del querer llenar nuestro ego. O sea, también nosotros, a mí muchas veces me ha tocado reconocer y pisarme algunos callos, claro, al momento de darme cuenta el por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Hace tiempo les preguntaba cómo experimentaban ustedes la satisfacción de su carne a la hora de predicar la palabra. No sé si se acuerdan, lo hice así como que fuera de micrófonos. Y yo les decía, ¿ustedes cómo les hace, qué les hace sentirse bien cuando están predicando la palabra? Y ustedes me preguntaban, bueno, pues a ti cómo, ¿no? Si se va a quemar uno de nosotros tres, quémate tú primero. Y por ejemplo, una de las cosas que yo disfruto bastante es que cuando estoy predicando, las personas puedan estar conectadas y estén respondiendo y amén. Y si veo a alguien llorando ahí en la esquina del auditorio, digo ya, o sea, ya rifé, ya estamos del otro lado, ya podemos acabar esto y comenzar a orar. Eso también tiene mucho que ver con el temperamento, ¿verdad? Hay personas que no necesitan la aceptación de nadie para sentirse realizados. Pero yo caí en conclusión que tenemos que tener mucho cuidado con que esas muestras de satisfacción no sean verdaderamente un alimento para nuestro ego, incluso en la obra de Cristo Jesús.
Porque es un peligro bien fuerte. La historia del rey Herodes, que no fue en la temporada de Jesús, sino otro rey. El hijo de Herodes. El hijo de Herodes, que fue el que le pidió al pueblo que le aplaudieran a sí mismo, que le dieran gloria, y que Dios terminó matándolo en ese momento. Y yo dije, ay, qué peligroso. Incluso creo que, chequen esto, creo que el practicar la llenura del ego es mucho más peligrosa dentro de un ambiente cristiano evangélico que fuera de. Bueno, hay una dicotomía en ese sentido a veces en la filosofía cristiana, porque hemos creído que entre más mortifiques la carne o no tienes derecho como a disfrutar de lo sensorial, eres más espiritual. Y creo que eso tampoco es lo correcto. Cuando yo predico, yo lo disfruto. Me gusta sentirme bien, creo que no está peleado. La diferencia es el orden de las cosas. O sea, sé que se trata de Dios, sé que es Dios haciéndolo en mí, ¿verdad? Pero sí lo disfruto, o sea, sí es algo que me causa placer. O sea, sí busco el... Sí, no te niegas. No me niego a eso, ¿no? Ahora, Dios me ha dado unas aterrizadas bien buenas, la verdad. O sea, está chido los tratos de Dios a veces en esa área. Porque cuando tú te enganchas de las personas que te dicen, lo hiciste muy bien, ahora le estuvo chido, ¿no? Sí. Dios me habló. Tú dices, no, eso lo entrego a Dios. Pero sin querer eso va entrando en tu corazón y lo vas comprando. Y el día que alguien se para y te dice, oye, eso que dijiste no estuvo chido, ¿eh? Oye, o ese versículo que diste estaba mal, ese día sientes el bajón. Tome. Y te das cuenta que realmente, aunque tú decías que no te entraba el ego, sí entró ahí, ¿no? Y está bien padre dejar que Dios trate con esas como cuando te aterriza, ¿no? De alguna forma. Pero Dios no está peleado con que tú disfrutes lo que haces. O sea, no es como una carga pesada el hacer el propósito de Dios. O sea, se vale disfrutar, se vale buscar placer en lo que estás haciendo. ¿Cómo podemos encontrar un balance, hermano? El balance correcto entre disfrutarlo, como dice Luis, y no caer en que sea un alimento para nuestro ego. Muy sencillo, tú sabes que el elogio no es tuyo. O sea, vamos a suponer, el pastor Luis Serna predica, ¿no? Ahorita hablando acerca de lo que él está comentando. Porque pues parte de nuestro trabajo es la predicación. Entonces, él predica, ¿verdad? Y supongamos que predica media hora, un temazazazazo, ¿verdad? Le da al clavo todos ¿Cómo los salir de tus traumas financieras en 2 pasos? Sí, o sea, versículos así al clavo, un mensaje, te hizo llorar, o sea, te conmovió. Gente, o sea, tirada. Mil cosas, ¿verdad? Y Luis Miguel hace eso, hermano. Sí, o sea, En un concierto rollo así. Luis Miguel pasa impresionante. Ya se me ¿verdad? antojó ir a escucharte predicar el próximo año. Y entonces al final, ¿verdad? Gracias, ¿verdad? La gente, gracias por el mensaje, gracias por la palabra, gracias por lo que compartiste, etcétera, ¿verdad? Pero tú sabes que ese elogio no te pertenece. Tú sabes que ese elogio le pertenece a Cristo. O sea, y ese es el punto. Agradeces, te sientes pleno, satisfecho porque estás caminando en el propósito de tu vida, en el propósito de Dios, ¿verdad? O sea, yo creo eso, más que el propósito de Dios para tu vida, yo creo que Dios tiene propósitos, punto. Y Dios tiene planes. Y tú te metes en esos planes. Tú te metes en ese proyecto. O sea, tú le dices sí a lo que Dios quiere. Es como disfrutar del flujo de Dios en tu vida, más no lo retienes. Buenísimo. Wow. O sea, fluye a través de ti, es lo que Ríos. vemos, lo que estamos diciendo el propósito, ¿no? O sea, la presencia de Dios no es una cuestión estática que está en todos lados, sino más bien es un flujo de Dios. Mucha gente está en el flujo de Dios y ni siquiera se ha dado cuenta. Hay gente que bendice a otras personas por parte de Dios sin tomar en cuenta. Entonces, creo que va en ese mismo sentido. Entonces, ¿y qué hace? Simplemente levantar y decir, Señor, el elogio es tuyo. Sí. O sea, sería como, lo recibo, lo disfruto, tengo derecho, pero la Pero la adoración gloria es para ti. La gloria y la adoración, o sea, Sí. no te pertenece. ¿Qué piensas, amigo? Sí, hay algo en lo que en mi vida yo lo veo muy, ¿cómo decirlo? Muy vívido. Algo que me ayuda a recordar que lo estoy haciendo para Dios es cuando antes de pasar a compartir lo que sea, siento esos nervios en mí, ¿no? Se apoderan y digo, creo que me da nervios, ¿no? Creo que no lo voy a
no sé por qué estoy aquí o no sé, ¿no? Te surgen esos nervios y de repente viene la voz del Espíritu Santo que te dice, yo voy a hacerlo, yo te voy a ayudar, ¿no? Y como que tienes ese descanso de que sabes que lo estás haciendo acompañado de Dios, ¿no? Claro. Y es esa diferenciación, ¿no? En la que si nos sentimos seguros porque Dios nos da esa seguridad y vamos cumpliendo con ese río. Nos metemos a ese río, somos llevados, lo vamos disfrutando, pero sabemos que todo es de Dios y todo es para Él. Ok. Me encanta, brothers, porque está bien bañado lo que dicen. Eso del río, es que es eso, es un tren, es una obra, es la obra de Él. Él la paga, Él la financia, Él la hace toda. Nos invita. Sí. Me encanta eso. Y es móvil. Él dice, síganme. No dicen, vengan aquí que estoy sentado. Sí. Sigan en pos de mí, ¿verdad? Algo muy chido que tiene que ver con lo que están diciendo es que, bueno, el propósito ya vimos. Entonces, tiene que ver con satisfacción, ¿no? Sí. La satisfacción del alma. Y que lo que hacemos, lo hacemos tratando de llenar este vacío que sí tenemos, ¿verdad? Ya sea de manera pues a corto plazo o a largo plazo. Una de las cosas, ahora que dicen eso, me acuerdo de una de las cosas que me dijo mi maestro Fermín González. Estábamos hablando acerca de cuando él se casó y todo este rollo, ¿no? Fermín es el más tagueado en este... Hermano, es que él nos formó a varios y es muy bueno. Resulta que estábamos hablando pues del matrimonio y toda esta finanza y él dijo, una de las cosas que para mí era importante para casarme es que con quien me casara tuviera admiración por mí. ¿Tuviera una admiración por mí? Admiración por mí. Admiración. Okay. Y yo dije, qué loco, porque poca gente te dice que cuando te cases busques ese tipo de cosas. Y me dijo el por qué. Me dijo, mira, Chino, tú y yo, por ejemplo, tu papá no estuvo contigo, ni el mío. Yo crecí con unas falencias y con unas faltas de amor y de atención. Entonces, cuando yo hacía algo, sea lo que sea, y en este caso ministrar, yo buscaba esa atención. Buscaba que, él me lo dijo de manera muy poética, que ese monstruo que vive dentro de mí, que pide atención, lo llenara otra gente. Dice, pero cuando yo llegué y me casé, dice, mi esposa me admira y lo tiende a verbalizar. Tiende a verbalizar que me admira. Entonces, cuando yo salgo de mi casa, yo ya salgo con ese monstruo aquietado. Entonces, yo no busco eso en otro lado. Entonces, usando este ejemplo, yo diría que cómo podemos, en lo que hacemos, equilibrarlo de una manera sana. En este caso particular, bueno, pues puede ser de esa manera, pero yo creo que satisfacerte, llenarte de Dios de tal manera que escuches los sentimientos y las emociones de Dios hacia ti. ¿Qué piensa? ¿Qué siente Dios cuando me ve? ¿Por qué? Porque entonces ya tú no necesitas que alguien más te diga, brother. Ya no necesitas satisfacer esa necesidad tan grande. Entonces, eso me pasó a mí cuando yo estaba en la reserva, brother. Vine de un ágape que está full actividades, trabajaba hacia aquí, hacia allá. Llegué a un lugar donde amanece a las 4 de la mañana, no hablan mi idioma, no hacía nada en todo el día porque no podía hablar con nadie, porque me ocupaba solo 1 hora. Caminaba 2 horas para llegar a un lugar de donde vivía, en la mera selva. Tenía una depresión heavy. Estaba 1 hora en el lugar y me regresaba. Otras 2 horas. Y al día siguiente esperaba todo el día. Me despertaba en la madrugada para que volviera a hacer algo. Y me sentía tan mal que dije, bueno, ¿qué está mal adentro de mí? Ven un montón de actividades y llego a un lugar donde, solamente 1 hora cada 2 días. En otro idioma. O sea, dije, algo está mal. Algo está mal. Y empecé a reestructurarme y dije, es que lo he estado haciendo mal. Me he estado llenando de otras cosas y estoy lleno de otras cosas y cuando no tengo esas cosas estoy mal. Sí. Entonces empecé como a cambiar ese rollo es lo que les digo, empezar a escuchar, esto está muy loco, empezar a escuchar las emociones, los sentimientos, los pensamientos que Dios tiene cuando ve a Jorge. Hermano, eso te vuela la cabeza y no ocupas nada más el resto de tu vida. Buenísimo. Wow. Ahora, hablamos ya un poco de los propósitos de vida sin Dios. Vamos a encaminar un poco la charla hacia aquellas personas que tienen ese deseo de conectar su propósito a la voluntad de Dios, a lo que Dios ha dejado escrito para ellos. En la church, en la iglesia lo conocemos como llamado, ¿verdad? Y vamos a tumbar varios estigmas, ¿no? Varias
ahí cosillas acerca del llamado que a veces creemos, varios tabús. Por ejemplo, ¿será que si yo quiero tener un llamado o un propósito ligado a la voluntad de Dios, o tengo que ser pastor o tengo que ser obrero intercultural? Wow, creo que es una pregunta muy, muy sonada y que yo creo que se ha respondido de una manera religiosa, ¿no? Me acuerdo mucho cuando se habla en la Biblia, Pablo habla de los ministerios, ¿no? Y empieza a hablar el que tenga, el que es pastor, pastoree, el que es maestro, enseñe. Y son 5, ¿no? Ahí los menciona como 5, pero creo que es algo que Pablo veía en su generación, pero no estaba cerrado, ¿no? Creo que si Dios te llamó, Jesús dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, ¿sí? Y vayan y lleven este mensaje de esperanza. La idea aquí es que es un llamado general que Él nos hace a todos, ¿no? Pero lo importante es cómo lo vamos a hacer, ¿no? Lo importante es qué plataforma vamos a usar. El pastor utiliza la plataforma en una iglesia, pero el arquitecto puede utilizar su plataforma en medio de las personas que lo rodean, ¿no? Tengo un amigo que trabaja en el Poder Judicial y a su cargo tiene a 100 y tantas de personas. Y dice, y mi forma de liderazgo es llevada bajo los valores cristianos. Sí. Y ahí estoy yo llevando el mensaje de Dios, ahí estoy siendo usado. Y creo que ahí Dios me ha llamado, ¿no? Me ha llamado a estar ahí porque puedo ser influencia para las personas con las cuales trabajo, con las cuales me desempeño. Y creo que ha sido esa... O sea, mucha gente piensa que solo existe estos llamados, ¿no? Y creo que sí es importante, pero Dios te puede llamar a muchas cosas más. Entonces, una persona que quiere cumplir con el llamado y propósito de vida no tiene que elegir entre una u otra, una función religiosa dentro de la iglesia. No, claro que no. O sea, como decía Cris, o sea, puedes estar haciendo cualquier otra cosa que algunos le llaman secular, que honestamente no me gusta mucho el término. Pero el asunto es de que, porque nada de lo que hacemos tiene que ser, o sea, secular o espiritual. O sea, todo lo hacemos bajo el Espíritu de Dios. El hecho de que tú trabajes en el Poder Judicial, el hecho de que tú trabajes en alguna otra área de gobierno o de cualquier tipo, o sea, tengas un negocio y vendas tacos o algo así, o sea, sí, no quiere decir que no es espiritual o que no lo vas a hacer en el Espíritu de Dios. O sea, el apóstol Pablo lo dijo, o sea, cualquier cosa que hagas, primero hazlo para la gloria de Dios y hazlo como si fuera para Dios. Entonces, yo lo que diría es que cualquier cosa que hagas, asígnale propósito, un propósito espiritual y un propósito eterno. Uh-huh. O sea, ve tu trabajo con los ojos de Jesús, sí, ¿verdad? Entonces, como decías ahorita, el pastor tiene una plataforma, está en la iglesia, pero él no vive. O sea, nosotros nos dedicamos a la iglesia, pero no vivimos en la iglesia. O sea, no, por ejemplo, podemos predicar la palabra de Dios en una plataforma, pero no vivimos arriba de una plataforma, vivimos abajo. A veces vamos a la plataforma, a veces lo hacemos desde una plataforma, pero vivimos abajo. Sí, o sea, y tú puedes tú puedes ir a cambiar la llanta de tu coche, pero vas en el Espíritu Santo. Tú vas a comprar unos tacos, pero vas en el Espíritu Santo, ¿verdad? O sea, no lo voy a espiritualizar ni a hacerlo místico. Simplemente a lo que voy es que soy guiado por la persona de Jesús. Entonces, lo que sea que tú estés haciendo, añádele y asígnale propósito. No es algo malo. Ok, ahora, ¿hay plataformas incorrectas? Es una buena pregunta. O sea, imagínate, vamos a ponerlo sobre la mesa, un cantante de música que no es cristiana. Yo sí tengo una postura bien clara acerca de eso. Yo, como líder, creo que no hay ningún problema, ¿verdad? Pero a veces nos hemos encargado, la iglesia ha pisoteado los sueños de personas porque ha hecho creer que hay plataformas incorrectas. Obviamente,
Hay cosas a las que pues dices, sí, brother, no, narcotraficante no puede ser esa Es una mi plataforma. sueño, George. No lo pisotees. Obviamente eso pues no, ¿verdad? No entra, pero hay plataformas incorrectas. Híjole, qué pregunta. Si le cortas y luego volvemos a lo que pensamos. Yo resumiría que no. O sea, obviamente siempre y cuando todas y cada una de esas cosas estén bajo la voluntad de Dios. Exacto, es que a final de cuentas todo tiene que ver con lo que Dios te está guiando a hacer. Exacto. O sea, hay personas, ¿verdad? Que y lo voy a decir con mucho respeto, ¿verdad? Recuerdo de una mujer que se dedicaba pues a la vida ¿Prostitución? de prostitución, ¿verdad? Y entonces ella realmente no lo quería hacer. Entonces personas, de hecho, incluso son algunos amigos nuestros que fueron y le ayudaron a salir de eso. ¿Por qué? Porque ella dijo, no lo quiero hacer más. Entonces, la pregunta es, no, obviamente, sé que no te dedicas quizá a eso, pero la pregunta es, ¿qué es lo que Dios te está guiando a hacer? O sea, podemos tener nuestras posturas acerca de la música, por ejemplo, ahorita lo comentabas, pero al final de cuentas habrá personas que digan, yo de cualquier manera quiero dedicarme a otra cosa, porque mi conciencia no me deja en paz, o sea, no estoy conforme. Por ejemplo, hay personas que se dedicaban a la venta de electrodomésticos y me decían, mi ganancia fuerte era yo venderle a crédito y venderlo más caro y tener un interés sobre eso. Dice, pero vengo a Cristo y eso no me deja en paz ahora. Claro. Entonces, dice, yo cambié, le pedí a Dios otra entrada, de tener ingresos de otra manera. Sí. De tal manera que mi conciencia estuviera tranquila en ese sentido. Tiene que ver mucho con discernimiento. Claro. Ahora, un ejemplo bien claro, y él nos escucha, es tu hermano, Beto. Ok. Él, por saludos. ejemplo, saludos, amigo. Él llegó un momento en el cual tuvo que tomar la decisión que dice, yo no quiero seguir una profesión religiosa como la de mi papá, como la de mi hermano. Y él, si no me equivoco el nombre de la carrera, vamos a dejarlo como diseño de videojuegos. De software. Y todo este asunto, ¿no? Para muchos podría ser un gran ruido la decisión que él tomó. Él es creyente, pero no quiso tomar la decisión de trabajar de tiempo completo en la iglesia o en el ministerio. Un día estábamos en este salón y me dijo, ¿sabes qué, George? Yo no quiero ser pastor. Dice, pero yo quiero tener un muy buen trabajo que me dé lo suficiente para sostener la obra de la iglesia. Sí, claro. Ahora no voy a mencionar esto, o sea, él dice, no quiero dedicarme tiempo completo a la iglesia, pero si eres cristiano tiempo completo. Sí, claro. Si eres un servidor de Dios, tiempo completo, y él a cualquier hora está sirviendo a Dios, porque desde casa, a través de su trabajo, le asigna el propósito de Dios, y graba y edita y sube y maneja la plataforma de charlas pastorales, Agape Lomas, entre otras cosas. Sigan a Beto. Es que yo creo que una de las cosas que más ha dañado la estructura de la iglesia es ver esta parte de que somos somos como seres partidos o divididos. Creo que algo muy sano es ver la vida de un cristiano o un seguidor de Jesús de manera holística, como un todo. Porque, por ejemplo, una vez estaba yo, qué sé yo, comiendo o no sé qué, y me decían, es que pues, tú no puedes orar cuando estás comiendo. Es lo mismo que se piensa cuando dice, bueno, es que tu trabajo no es cristiano. Brother, sigo siendo un seguidor de Jesús, Dios sigue estando conmigo y la conexión no la he perdido. O sea, tú sigues siendo cristiano. El llamado es hacer luz, ¿verdad? Y es acá donde creo que, volviendo un poquito a la pregunta, y hay mucha polémica o confusión o no sobre algunas personas que creen que el llamado de Dios solamente está encasillado a ser o pastor o misionero o algo que está relacionado a servir El domingo. El domingo, un dominguero. Y que fuera del domingo
ya no eres o ya no participas dentro de... Y esto se ha dado primero hay una historia de eso, pero se ha dado porque es muy cómodo. Es muy cómodo dejar de serlo o dejar de participar en esto, ¿verdad? Sí. Entonces, creo que es mejor pensarlo de una manera holística, porque así lo que sea que hagas va a ser algo que, como dice Arthur, encontraste, no porque te lo encontraste, te lo inventaste por ahí, sino porque es algo que en comunión con Dios, en la comunión con Dios, Dios te dice, vea, a mí me gustaría que tú hicieras esto. Yo quiero que tú tengas esto. Yo tengo este plan. ¿Qué onda? ¿Te unes o no? Y es ahí donde entonces ya se abre una gama a 200,000 posibilidades o cosas que la gente hace sirviendo a Dios. No nada más ser un misionero o no nada más siendo un pastor. Uno de los ejemplos más claros de esto es mi mamá. Para mí. Yo veo a mi mamá. Saludos a mi mamá otra vez. Y yo la veo en su trabajo y a veces me cuenta unas cosas como que digo... Manchadísimas. Sí, o sea, ella me dice, ay, hijo, qué chido lo que estás haciendo allá, que en la selva, pon tú, ¿no? En la selva y cosas locas que me han pasado. Y digo, jefe, es que tú estás haciendo lo mismo. Sí. Tú estás haciendo exactamente lo mismo que yo. Siguiendo a Dios, escuchando a Dios al momento de restaurar una persona que llega y que dejas que este río del que hablábamos, fluya. Y que la toque, y que la palabra no vuelva vacía y que cambie totalmente su vida. Eso yo veo bien seguido en eso, en mi mamá que está en este puesto acá. ¿Podríamos dar un resumen de alguna forma de cómo encontrar tu propósito en Dios? Sería primero entendiendo que la vida cristiana no se resume únicamente al domingo, sino que tu vida en Cristo es todos los días, 24 horas del día. Entonces, cuando uno empieza a entender eso, quizá empieces a encontrar esas posibilidades, como dice el chino, ¿no? Entonces, ¿quieres encontrar propósito? Entiende eso. Tu vida en Cristo no es únicamente el domingo, ni sirviendo únicamente dentro del horario de iglesia, sino cualquier hora, en cualquier día. Tú eres cristiano y eso te va a abrir el panorama de saber encontrar tu propósito. Increíble. Sí, Dios nos ha llamado a ser discípulos de Él, ¿no? Y se puede ser en todas partes. Quiero leer primera carta a los Corintios 12, 4 al 6, dice así: hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Dios. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. Entonces, donde estés sirviendo, donde estés trabajando, donde estés tu círculo, donde sea, si Dios estás cumpliendo con el llamado. Si Dios está en tu vida, estás cumpliendo con el llamado. Si estás en tu trabajo y Dios te está llamando a ser excelente en diseñar piezas para carros y todo eso, y lo estás haciendo de una manera excelente, estás cumpliendo. Y si tienes a Dios, estás cumpliendo. Y yo creo que de esa manera puedes afectar a las personas que te rodean, ¿no? Yo creo que Chino lo decía, Dios nos llamó a ser luz, ¿no? Y ser luz son muchísimas cosas. Es un sinfín de cosas que tenemos que vivir día a día, continuamente, que van a hacer que alguien más quiera venir y hacer esa luz también, ¿no? Entonces, hay llamados que son totalmente dichos por Jesús y profundos, y a veces nos enfocamos en llamados superficiales, por así decirlos, ¿no? Entonces, creo que si Dios está en nosotros, sea lo que estemos haciendo, sirvamos donde sirvamos. Si estás en un trabajo, estás sirviendo a gente, ¿no? Creo que eso también viene a ser bien liberador para muchas personas, porque he conocido testimonios de gente que se siente bien frustrada porque siente que no está dando lo mismo que está dando una persona que se dedica de tiempo completo a la iglesia. Y a veces se frustran y lloran, e incluso hay personas que optan por renunciar a la iglesia, a una vida en Cristo, porque se sienten incapaces. Entonces recuerda que cualquier lugar en donde tú estés es una buena tierra, es un buen espacio para cumplir con el llamado que Cristo Jesús te ha dado. Y conocemos un sinfín de personas que están atendiendo una gasolinera, personas que están en un taller mecánico, personas que están vendiendo casas, personas que están vendiendo en el mercado, empresarios, directores en sectores de gobierno. Gente criando hijos. Gente criando hijos, bro. Estuve leyendo Honra tu llamado de Wayne Myers y está pasadísimo de lanza, está
pasadísimo Búscalo y léelo. de lanza. Sí. No, está porque bañado. el equipo que hace junto a su esposa, que en paz descanse, Martita Myers, fue indispensable para que Wayne fuera uno de los obreros que ha sido a lo largo de la historia de nuestro país. Y gran parte del llamado, de la manera en cual Marta llevó a cabo su relación con Dios, fue justamente la de quedarse en casa. Y hablaba acerca de un término bien importante en los primeros capítulos, acerca de estar en la misma página con tu esposa y con tu esposo. Decía Wayne, a pesar de que yo esté en otra ciudad, Marta sabe dónde estoy y sabe qué estoy haciendo. Sí. Y eso era una clave muy esencial para que ambos pudieran caminar hacia lo que Dios tenía para ellos. Sí. Entonces, a lo mejor te toca vivir esta parte del matrimonio donde uno de los dos es el que está saliendo a full, es el que está dando la cara, por así decirlo, de manera pública en la iglesia, pero eso no te demerita si tú te quedas en casa haciendo las labores del hogar, criando a tus hijos. Están a la par en un mismo camino. Sí. Y ambos están caminando rumbo a un propósito que Dios tiene para sus vidas. Creo que dentro del grupo de iglesia hay dos tipos de personas, ¿no? Como decíamos, la frustrada y la que lo está disfrutando. Y me lleva a dos ejemplos en la Biblia. Me acuerdo de un Jonás que Dios le está diciendo, ve a Nínive. Él se opone porque parece estar de alguna manera frustrado. Sí. Y llega, y al final él termina en Nínive llevando el mensaje. La gente dice que se arrepiente y él después sale de ahí y termina abajo de un árbol llorando, ¿no? O sea, no había una satisfacción. Y me acuerdo mucho de Priscila y Aquila, ¿no? Que venían de Roma, se encuentran con Pablo y empiezan a construir arpas. Ellos se dedicaban a hacer, carpas, perdón. Hacían carpas con ellos, hacían carpas y lo usaban para llevar el mensaje del evangelio. Sí. ¿Sí? Entonces, no sé, si tú estás frustrado y estás viendo un Nínive, es tiempo de que lo disfrutes, ¿no? Ese Nínive puede ser tu trabajo, tu escuela, lo que estés haciendo. Si vendes gorditas, tal vez, ¿no? Me acuerdo cuando vendíamos gas natural, hace años vendíamos gas natural, y lo que hacíamos era, sí les ofrecíamos el gas natural. Sí. Yo no me acuerdo, ofrecíamos el gas natural, el chino y yo, pero lo que más nos gustaba es que había los guachicoleros. Había chance. A veces estamos ahí, llegamos a pensar es que estamos estudiando el instituto y estamos teniendo gas natural. Entonces, ¿para qué estamos estudiando el instituto, no? Pero de repente veíamos gente allá ofreciéndoles el gas natural, que terminábamos orando por ellas, que terminábamos hablándoles de Cristo. Y empezamos, nos dimos cuenta que era posible disfrutar nuestro Nínive, ¿no? Jonás no lo estaba disfrutando, pero nosotros, ahí Dios nos estaba enseñando demasiado. Y tal vez estés construyendo carpas, Dios te llama a eso, disfrútalo. Si tú metes a Dios, Él va a hacer contigo muchas cosas. ¿Qué les parece si para cerrar con este episodio vamos a dar un cierto número de tips, uno individual, de cómo puedes encontrar tu llamado? ¿Cómo puedes conectar con eso? Y me gustaría empezar contigo, hermano, porque quizá tú eres el que ha tomado más riesgos de los que estamos en la mesa en cuanto... Bueno, yo lo pienso así, si crees que no es correcto. Es que aquí ya se vinieron todos, ¿no? No, o sea, a lo mejor es por mi temperamento. Claro, tranquilo. No sé si sea, digo, y ustedes me conocen, no sé si sea una cuestión de honra. A mí me gusta mucho honrarlos a cada uno, neta. O sea, a mis amigos los honro. Yo no me atrevería quizá, porque a lo mejor Dios no ha puesto en mí esa carga de salir y dejar a mi familia, a mis amigos, a mi iglesia. Pero platícanos la clave o cómo fue, cuál es ese tip que tú le puedes dar a las personas para encontrarse con su llamado de manera correcta y no morir en el intento. Y vamos con uno, cada quien va. Es que es un asunto muy extenso, pero tratando de resumirlo, bueno, gracias por lo que dices. Es que es en lo visual. Sí parecería que es un gran esfuerzo, y lo es. No quiero decir tampoco que no, porque lo es. Pero yo creo que tratando como de aconsejar o de decir qué podría funcionar, esta pregunta la hacen bien seguido. ¿Cómo hago? O sea, ¿cómo hago? Y está bien. Okay. Yo creo que primero tú tienes que encontrar las motivaciones correctas y la guía correcta. Y no... O sea,
todo lo que salga fuera de la intimidad que tengas con Dios, no va a ir para ningún lado. O sea, lo que sea que hagas tiene que salir del pasar tiempo con Dios y de escuchar a Dios. Perdón que interrumpa, amigo. Me conecto con la idea de cuando Jesús dijo que lejos de mí nada pueden hacer. Separados de mí, sí. Sí, separados de mí. Entonces, mucha gente puede hacer muchas cosas, ¿verdad? Pero ese es el principio que Chino dice, ¿no? Ese es el principio. Y algo que me gusta así rapidón es lo de Marta y María. Estaban estas dos mujeres, Jesús llega a su casa y Marta estaba haciendo un montón de cosas. Él es una de las historias que más me gusta. Un montón de cosas. Brother, era Jesus Christ. You know what I say? Yeah. O sea, era Jesús, brother, el Hijo de Dios. Él habló y esto está sostenido y creado porque Él habló. Porque Él es el Verbo. Entonces, era Jesús, el Hijo de Dios, el que estaba entrando a la casa. Evidentemente que quería que la casa estuviera limpia, ¿no? Entonces, Marta haciendo un montón de cosas y le dice... Y María, por otra parte, estaba sentada en los pies de Jesús, ¿verdad? A los pies de Jesús. Se me hace muy loco porque le dice, Jesús, dile que me ayude. O sea, hay una obra, hay cosas que hacer. Y el Jesús le dice, Marta, Marta, afanada y turbada, ella ha escogido la buena parte y no le será quitada. Entonces, no significa que estemos sin hacer nada siempre. Significa que ese es el principio, que de ahí salga todo, que disfrutemos de nuestra amistad con Jesús y que de ahí salga todo. Entonces, primero le diré a la gente que todo lo que hagan o que todo lo que busquen hacer, si buscan caminar en ese sentido, que salga de la intimidad con su Creador. Buenísimo. Y, por otra parte, perdón que son Solo era dos. uno. Ah, No te creas. es que una vez leía a John Piper y es que eso funciona un montón porque a veces pensamos que el llamado o el llamamiento o la vocación o como quieras decirle que sea lo que llamarle a lo que vas a hacer el resto de tu vida, a lo que quieres hacer el resto de tu vida, dice John Piper, no reduzcas tu llamado a un evento. No esperes que todo eso que vas a desarrollar por el resto de tu vida o que quieres desarrollar por el resto de tu vida sea descifrado, lo sepas o lo entiendas todo de un junto en un evento. Es un proceso. Un proceso donde primero entiendes que hay un llamado, que es de Dios, y que tú te puedes subir al tren. Y en ese subirte al tren, Dios te va diciendo cómo. Y aquí ya pueden entrar un montón de cosas, ¿no? Si eres bueno en una cosa, pues haz eso. O sea, y aquí ya, digan lo que ustedes quieran. Yo ya dije lo bueno. Sí, y aquí ya pueden decir lo demás. Esto era lo que tenían que escuchar. Nah, mentira. Ok, Arthur Delgado. Por el contexto de iglesia, ¿verdad? Obviamente voy a dar mi tip. Creo que lo que Chino dijo fue buenísimo. Yo diría, añádele pues servir a Dios. O sea, sirve, trabaja. Los que estamos aquí, bueno, le hemos pegado a varias cosas en la iglesia, hemos hecho de todo, y pues esa es parte de la vocación, por así decirlo, ¿no? Mi mamá siempre nos ha enseñado que Dios no va a llamarte si no estás haciendo algo. O sea, Dios no va a llamarte si estás ocioso, si eres una persona no productiva. Dios no te va a llamar. Dios te llama si estás ocupado. Así que ocupémonos en el servicio, ¿verdad? O sea, parece contradictorio lo que dijo Chino, pero realmente no lo es. O sea, fuimos llamados también para estar activos sirviendo a nuestro Señor, ¿no? Como lo dice Itiel Arroyo, que recomiendo muchísimo esa predicación de esclavos por amor. Entonces, donde tus derechos, ¿verdad? Y un montón de cosas, todo lo cedes para que Cristo use tu vida de la manera que tú quieras. Que Él quiera, perdón. Sí, yo una de las maneras que trato de guiar a las personas en la búsqueda de su propósito, su llamado, es que uno, pues nadie vino a este mundo sin propósito. Sin un llamado a hacer algo en específico o a hacer algo en colectivo, por así decirlo. Y otra es que si todos nacemos con ese chip de propósito y llamado, es porque ya desde el nacimiento traemos algunos dones y talentos. Entonces, tus dones y talentos van enfocados a lo que Dios quiere para ti en esta vida. Otra vez, tenemos que ser cristianos
unificados en el sentido de que no soy cristiano únicamente el domingo, sino los 7 días de la semana. Mi espíritu no está peleado con mi cuerpo, con mis emociones. Y cuando yo me unifico en todo esto, en esta idea, creo que los dones que yo tengo me van a ayudar como brújula a entender por dónde Dios me quiere llamar. Entonces, yo soy bueno para esto, yo soy bueno para esto otro. Empieza a preguntarle a Dios por qué te dio ese talento, por qué te dio ese don, y empieza a pedirle a Dios creatividad, porque también Dios es un Dios creativo y da a sus hijos creatividad. Entonces, cuando tú encuentras tus dones, los encaminas y encuentras la creatividad en Dios, cosas grandes pueden suceder. Buenísimo. Cris. Sí, Jesús llamó a los discípulos, ¿no? Y les dijo, síganme. Y creo que la mayoría del tiempo que los discípulos pasaron con Jesús fue en privado, ¿no? Obviamente iban por muchos lados predicando el evangelio, sanando gente, pero había días enteros que pasaban con Jesús. Y Dios está más enfocado en el ser que en el hacer. A veces creemos que hacer nos va a dar un propósito, nos va a dar un llamado. Ahora, es bueno, exponte. Cuando yo empecé, decía, ¿qué tengo que hacer en la vida? ¿No? Y me exponía, ¿no? Íbamos de misiones, nos íbamos con los jóvenes, nos íbamos a los hospitales, ¿te acuerdas? Estuve con niños, fue un curso a Guatemala de niños, que en realidad me está sirviendo mucho ahora que tengo una hija. Y es bueno, exponte, pero enfócate en el ser. Jesús quiere enfocarse en nuestra identidad, en lo que somos, en transformarnos, en llenarnos de Él, que nuestro corazón lo ame a pesar de lo que sea, ¿no? Hagamos o no hagamos, Jesús se enfoca en eso, en que nosotros podamos amarlo, y como consecuencia, entonces Él nos va a llevar a hacer cosas, ¿no? Él nos va a llevar a tomar retos. Así es Jesús. Sí. Él quiere desafiar nuestra fe, pero tenemos que estar en esa relación con Él para aprender a hacer, y entonces de una manera hacer lo correcto, no lo bueno, lo correcto, lo que Dios va a decirte a través de tu relación con Él. Buenísimo. Yo por último le añadiría de manera muy rápida, escucha a las personas que están alrededor tuyo, que sean dignas de ser escuchadas. A tus padres, a tus pastores, autoridades que haya sobre tu vida, escúchalas. Comparte cuál es ese deseo que hay en tu corazón por hacer, por dedicarte, por llevar a cabo, y que tus oídos puedan serlo bastante sensibles para recibir con temor, con amor aquello que las personas te estén diciendo. Y por eso en un principio dije, aquellas personas que sean dignas de ser escuchadas, porque hay, como ya lo dijimos, incluso dentro de la iglesia, muchas personas que están encaminadas en matar los sueños de otras personas sin ningún fundamento bíblico, sin ninguna base sólida sobre la cual te comenten o te den respuesta a tus sueños. En mi caso, nuestros pastores siempre han sido una guía extraordinaria para llevar o no llevar a cabo ciertos deseos. Mis amigos, los 4 que están aquí en la mesa, han sido excelentes guías, pero sinceramente, bueno, mis padres también, a ellas yo les llamaría personas que son dignas de ser escuchadas. Entonces te animamos a que puedas llevar a cabo, y deseamos con todo nuestro corazón y oramos a Dios para que cada persona que está escuchando este episodio pueda ser una persona llena, completa, y que pueda cumplir el propósito y el llamado que Dios tiene para su vida. Come on por 10. Ahí está. Muy bien, amigos, pues así terminamos el episodio número 17. Que suena la de Los Ángeles Azules de 17 Al años. final. Bueno, es que derechos de autor, hermano. Digo, no monetizamos porque no llegamos a las grandes views, pero un día, cuando ya tengamos 1000 reproducciones, la vamos a poner. Pero tú dijiste que si llegábamos a 500 en este íbamos a grabar en video todas las Si semanas. llegamos a 500 views en YouTube, únicamente en YouTube grabamos todos los episodios. Vistas. ¿Qué es vistas? Observaciones. Ah, ok. Muy bien, que Dios te bendiga. Un saludo a todas las personas que nos escuchan. En verdad nos gustaría hacer una lista de las personas que personalmente nos dicen que nos han estado escuchando, pero no quisiera regarla. Póngalo en los comentarios. o Amigo algo así. Chino, que Dios te bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias, amigos. Acá. Qué placer estar aquí con ustedes. Y es un agasajo, un rebane, un cotorreo estar con ustedes. Y gracias, Por supuesto. y gracias por el café. Con mucho gusto. Café Tico, el mejor café del mundo. Ok, muy bien, ahí estamos. Ya nos vamos porque ya aquí cada quien empezó a tocar su tema de conversación en la mesa. Que Dios te bendiga. Va a estar necio con que no existen los temperamentos. Yo estoy seguro. Espérenselo todo el día. Ok, que Dios te bendiga. Nos vemos. Chao. Bye.